Algo que ni el mismo Darwin pudo entender. ¿Por qué un depredador, incluso más antiguo que los dinosaurios, pudo ser recreado por los científicos, con dos aterradores sonidos diferentes? Y ahora, el segundo. Aunque estos sonidos no parezcan intimidantes, si los escucharas en un lugar completamente vacío, probablemente te llevarías un buen susto, porque este sonido proviene del océano de hace 245 millones de años, de uno de sus depredadores, el notosaurio. No tenía el cuerpo gigantesco de un tiranosaurio rex, pero apareció 132 millones de años antes que él. Siendo una criatura prehistórica tan antigua, no hay duda de que fue uno de los depredadores dominantes. Además, tuvo un éxito increíble en los mares poco profundos del período Triásico. ¿Y por qué decimos esto? Los dientes del notosaurio eran su herramienta de caza más directa, una aterradora trampa de púas. Ninguna presa que pasara a su lado lograba escapar. Y lo que es más importante, su cuello y su cabeza eran conocidos como una sensible sonda subacuática. Esto le daba una ventaja enorme. Con solo mover el cuello, podía ampliar su rango de caza. Lo más aterrador es que tenía extremidades que no se habían atrofiado por completo. No eran aletas como las de un plesiosaurio, sino patas que le permitían moverse tanto en el agua como en tierra. Esto significa que no solo las criaturas de los mares poco profundos estaban en peligro, sino que las que se acercaban a la orilla tampoco podían escapar de la terrorífica boca de púas del notosaurio. La historia del descubrimiento del notosaurio comenzó en el año 1965, en un proceso que duraría casi medio siglo. Cuando el paleontólogo chino Yang Zhongyan estudiaba en Xinji, Guizhou, un fósil con el cráneo destrozado y las vértebras cervicales incompletas, lo nombró Neopterygio inesperado y lo clasificó dentro de la familia Simosauridae. Más de 30 años después, en 1998, el académico estadounidense Riepel, tras volver a estudiarlo, señaló que este fósil era en realidad un miembro del género Notosaurus. Así, el nombre inesperado se convirtió en toda una profecía. Realmente fue un hermoso malentendido. Desde entonces, la presencia de los notosaurios se extendió desde el sur de China hasta el hemisferio sur. Un fragmento de vértebra descubierto en el monte Harper de Nueva Zelanda resultó pertenecer a un notosaurio de alta latitud de hace 245 millones de años. Los científicos especulan que, para escapar del calor sofocante del Ecuador durante el Triásico, estos depredadores costeros con capacidad de natación limitada, que nadaban al estilo perrito, llegaron a viajar a lo largo del borde oriental de Pangea, completando una expedición épica desde el océano de Tetis hasta los límites del círculo polar antártico. La abrumadora evidencia del descubrimiento de Den proviene de un fósil con contenido estomacal sin digerir de Guizhou. En el vientre de un Notosaurus yonghi se encontraron restos de un Keichosaurus juvenil que había sido devorado, lo que confirmó directamente su estatus como el máximo depredador de los mares poco profundos de su tiempo. En cuanto al nombre notosaurio, que suena un tanto melodramático, su significado original en griego es lagarto falso o hijo bastardo, lo que refleja acertadamente su combinación de un cuerpo de cocodrilo, un cuello de serpiente, y extremidades que aún no estaban completamente especializadas. En el camino evolutivo de los reptiles que regresaron al océano, desempeñó el papel de un pionero en transición. ¿Y por qué se le llama lagarto falso? Para entenderlo, debemos explicarlo en detalle. La apariencia del notosaurio es extremadamente engañosa. Posee un cuerpo alargado y esbelto, una cola larga y aplanada lateralmente, y 4 extremidades. Su silueta general es muy parecida a la de un varano con forma de cocodrilo. Sin embargo, cuando los científicos examinaron su esqueleto en detalle, descubrieron que no poseía las características anatómicas clave de un lagarto verdadero. Esta impresión de parecer un lagarto sin serlo realmente le valió el nombre de lagarto falso. Lo que causa aún más dolores de cabeza a los taxónomos es que la estructura corporal del notosaurio está llena de contradicciones. Tenía extremidades en forma de remo, aptas para nadar, pero no estaban tan completamente especializadas como las de los ictiosaurios posteriores. Sus codos y rodillas aún conservaban la capacidad de flexionarse como las de los reptiles terrestres. Poseía un cuello flexible y dientes afilados, ideales para capturar peces. Pero su esqueleto general sugiere que está emparentado con los plesiosaurios, que regresaron por completo a la vida marina. Entonces, ¿cómo logró dominar los mares prohibidos? Como acabamos de mencionar, su cuello y sus dientes eran, sin duda, armas letales. En primer lugar, la técnica de caza más aterradora del notosaurio era su cuello. Aunque los plesiosaurios posteriores tenían cuellos largos, eran rígidos como un tubo. Solo podían ajustar la dirección de su ataque girando todo el cuerpo. Pero el notosaurio era diferente. Tenía numerosas vértebras cervicales y articulaciones flexibles, lo que le permitía, como a una serpiente, hacer giros bruscos de 90 grados en un instante. ¿Y qué significa esto? Significa que podía atacar sin exponer su cuerpo, usando únicamente el cuello para completar el ataque. Es como hoy en día, cuando los cocodrilos bajo el agua solo dejan ver sus ojos y fosas nasales. El notosaurio podía esconder su enorme cuerpo detrás de los arrecifes o entre las algas marinas, y extender solo su largo cuello y cabeza hacia un banco de peces. Cuando la presa era mordida, ni siquiera necesitaba mover el cuerpo. Le bastaba con sacudir el cuello bruscamente para arrancar a la víctima del resto del banco. Este método de ataque
Era prácticamente infalible en los océanos de aquella época. El sistema de línea lateral de los peces puede percibir los cambios en la presión del agua, pero el ataque del notosaurio provenía de un punto ciego. Su cuerpo no se movía, solo su cuello lo hacía. La fluctuación en la presión del agua era mínima. Para cuando el pez reaccionaba, los dientes ya habían perforado su cuerpo. En segundo lugar, los dientes del notosaurio eran su otra arma mortal. Eran largos y afilados, como clavos curvos, y se alineaban densamente en sus mandíbulas superior e inferior. Sin embargo, el notosaurio no tenía la capacidad de masticar. La articulación de su mandíbula era muy laxa, por lo que no podía triturar de lado a lado como los mamíferos. Su fuerza de mordida tampoco era la más potente. Entonces, ¿cómo mataba a sus presas? La respuesta está en el peso de su cuerpo. Cuando un notosaurio muerde un pez grande, retuerce su cuerpo velozmente, y usa su propio peso para arrastrar a la presa hacia las profundidades. La presa agota su oxígeno en la lucha, y finalmente muere asfixiada. Todo el proceso puede durar varios minutos, pero para la presa atrapada, cada segundo es un infierno. Cuanto más lucha, más se hunden los dientes. El agua del mar inunda la herida. El olor a sangre atraerá a más depredadores, que se acercarán, pero el notosaurio no la soltará. Este método de caza es extremadamente eficaz, pero también extremadamente peligroso, porque mientras el notosaurio arrastra a su presa, su propia visión también es borrosa, tanto que podría chocar contra los arrecifes, o ser el objetivo de un depredador más grande. Pero en los mares poco profundos del Triásico, las amenazas para un notosaurio adulto eran contadas. Y lo que es más aterrador, es que su dieta no se limitaba a los peces de aguas poco profundas, sino que también hacía de sus primos un plato más. El Keichosaurus y el notosaurio pertenecen al mismo superorden, los sauropterigios. El Keichosaurus, con un tamaño de apenas un tercio a un quinto del notosaurio, tampoco escapaba de sus garras. Este tipo de canibalismo, entre los superdepredadores actuales como los cocodrilos y los varanos, no es nada raro. Cuando la comida escasea, ponen la mira en sus congéneres más débiles. Y en los mares poco profundos del Triásico, la cadena alimenticia apenas se recuperaba de la gran extinción del Pérmico. La competencia era excepcionalmente feroz. La presa de hoy podía ser el depredador de mañana.